Tras una larga lucha judicial, los padres de los estudiantes asesinados en la matanza de la escuela de Uvalde en Texas, que ocurrió en 2022, finalmente lograron que las imágenes de las cámaras corporales de los policías que llegaron a esa emergencia fueran reveladas. Y en ellas se confirma que hubo extrema tardanza en la reacción policial y eso propició que el único atacante pudiera disparar por varios minutos al interior de una sala. Les advertimos que la siguiente nota tiene imágenes sensibles. Es lo que durante 77 minutos se preguntaron los agentes de policía de Uvalde, en Texas, la mañana del 24 de mayo de 2022. Ya habían llegado hace más de una hora a la escuela en la que estaba parapetado Salvador Ramos, un joven de 18 años que entró armado con un fusil semiautomático y que se mantuvo al interior de una sala, mientras afuera decenas de oficiales esperaban una instrucción y dudaban respecto de qué estrategia adoptar. Algunos buscaban en las salas equivocadas. Los registros inéditos y que corresponden a cámaras corporales de algunos de los policías fueron liberados después de una larga contienda judicial en la que familiares de las víctimas presionaron para que se hicieran públicos. Los videos en total suman casi 6 horas y en ellos se ve como casi nadie tenía claro quién coordinaba la operación. Mientras, en el exterior, los padres de los estudiantes gritaban desesperados pidiendo a la policía que actuara. Después de una hora y cuando la preocupación reinaba, Ramos comenzó a disparar. ...19 estudiantes y 2 profesores murieron. ¿Por qué después de 3 años ellos deciden revelarlos ahora? A esta altura ellos deben pensar que entregan nuevos antecedentes. En la secuencia también se escucha el entonces jefe de la policía escolar, Pete Arredondo, ordenar buscar una llave maestra y postergar la entrada para salvar a otros estudiantes, asegurando que el tiempo favorecía a los rescatistas. Un criterio que hoy se investiga penalmente, debido a que habría contribuido a exponer a los alumnos. Por supuesto que no fue una buena decisión, fue una decisión incorrecta. El informe emitido por el Departamento de Justicia identificó en el operativo fallas sucesivas de mando, coordinación y toma de decisiones. Un reporte elaborado por legisladores de Texas criticó la respuesta de todas las instancias policiales por no priorizar la protección de los alumnos sobre su propio resguardo. Please put your firearm down. We don't want anybody else injured, sir. These are innocent children. Desearía no tener que estar aquí con ustedes porque eso significaría que esto nunca pasó. Esta gente nunca podrá seguir su vida igual, así como yo tampoco podré hacerlo aquí. La Corte de Apelaciones en Texas también pidió que se hicieran públicos antecedentes psiquiátricos y escolares del atacante, así como una serie de mensajes de advertencia de que podría haber realizado una masacre como la que finalmente concretó. La primera publicación dice: voy a dispararle a mi abuela. La segunda publicación dice: disparé a mi abuela. La tercera publicación, menos de 15 minutos antes de que llegara a la escuela, es: voy a realizar disparos en una escuela. Los exoficiales Pete Arredondo y Adrián González negaron los cargos por haber puesto en peligro a los menores de edad. Los juicios en su contra están programados para fines de este año. ¿Se acuerdan de las 2 veces que una película chilena ganó un premio Oscar? Primero, el cortometraje Historia de un oso y después Una mujer fantástica. Un recuerdo imborrable y anhelamos que se repita. Claro, bueno, y a fines de este mes la Academia de Cine de Chile va a decidir cuáles van a ser las candidatas de nuestro país para buscar una nominación en los premios más importantes del cine, entre ellos los Oscar y los Goya. Aquí les mostramos a las películas que podrían representar a nuestro país. Un gran abrazo para todos. ¡Viva Chile! Thank you so much. 2 momentos históricos que los chilenos no olvidamos. Las 2 veces que Chile ha recibido el premio más connotado del cine a nivel mundial. Marcaron de alguna forma como la pauta del cine chileno en esa época, así que fue muy bacán. Sí, es que la película era muy bonita. Emocionante para ser la primera vez. Sí, fue emocionante porque algo internacional,
Incluso como que grité y le avisé a toda mi familia que habíamos ganado. Y siempre está la esperanza de que vuelva a suceder. Y la Academia de Cine de Chile ya está barajando sus opciones favoritas para las cintas chilenas que podrían ser nominadas a los premios Oscar y Goya 2026. Hola, Julia bonita. Una de las principales cartas es La Ola, musical de Sebastián Lelio, director de Una Mujer Fantástica, ganadora del segundo Oscar para Chile en la historia. Expectantes de ver cómo va a ser recibida, la película recién se está empezando a ver en Chile. Los académicos están comenzando a verla, me imagino. Algunos ya la han visto en algunas funciones que hemos realizado. Hay una electricidad muy interesante en el ambiente. Y sobre todo coincide con el estreno de la película en salas en Chile, que es el 28 de agosto. Pero no es la única carta para una nominación a los premios. También hay otras, de una producción más pequeña, pero que lleva 16 semanas en cartelera y cuenta con más de 100.000 espectadores en los cines. ¡Vecino! ¡Vecina! La pelea no es contra Chillán, es contra nosotros mismos acá. Denominación de Origen, una nominación que sería realmente un sueño para su director Tomás Alzamora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi cabeza un poco de que todo lo transforma en imágenes, como que dice Oscar y veo la foto de tío Lelo y es como veo al tío Lelo con una botella de vino en la alfombra roja o el DJ Fuego con sus tazones en Los Ángeles. Y a pesar de estar enfocada en un público local, también tendría proyección internacional. Gran circuito internacional, pero por ejemplo vengo llegando de Lima y la sala estaba llena. En Buenos Aires obtuvimos el premio a Mejor Director con un jurado de 5 personas, uno de Singapur, de Francia, de Bélgica. Estuve también en Estados Unidos estrenándola y también les gustó mucho, conectaron harto, se reían fuerte. ¿Y por qué no soñar de que pueda funcionar y que la gente, o sea, por lo menos lo poquito que llevamos, ha conectado muy bien? Y hay más candidatas a una posible nominación, como Oro Amargo de Juan Olea. ¿Querés que nos vayamos de acá o no? Sariri, de Laura Donoso. Te voy a pasar a buscar. La fabulosa máquina de cosechar oro, Los Hiperbóreos, la misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, que ganó un premio en el Festival de Cannes, y Patio de Chacales, de Diego Figueroa. ¿De nuevo sin dormir? A veces sentimos que el cine está muy... La mirada del cine chileno es algo muy propio a lo que solamente entendemos nosotros y comprendemos que en realidad hay un público internacional afuera que conecta con nuestra historia. Y creo que si son historias que las contamos de la manera más natural posible, están abiertas a ser recibidas por un público internacional. Pero es la academia la que tiene que decidir cuál es la película que más posibilidades tiene de abrirse paso allí. Los más de 400 miembros de la Academia Chilena deberán decidir entre 6 cintas. Tienen hasta el 25 de este mes y recién ahí sabremos cuál podría llegar a ser una nueva estatuilla para Chile.